Bogotá, Cali, Barranquilla han sido ciudades que están abrumadas por la inseguridad y por la delincuencia. Esto a veces muchos lo atribuyen de que es culpa de los gobernantes, pero lo que no saben es que hay circunstancias especiales que dan la generación de conflicto urbano. Y es así, cuando uno se sienta y analiza que por ejemplo el Tren de Aragua, que no es del país, es una organización criminal venezolana, llegó al país gracias a la gran llegada de migrantes venezolanos al país, ya que el gobierno nacional de esa época, que no voy a decir que es gobierno Duque, no hizo los filtros necesarios para que estas personas no llegaran al país. No hizo los filtros. Y aquí venimos a hablar de ese tema. ¿Cuáles son estos grupos armados que están en el país? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué son? ¿Por qué tan temidos? Pues señores, precisamente aquí tengo el último informe de Paz y Reconciliación, de la Fundación Paz y Reconciliación, sobre el tema del delito. Y les cuento, estoy preocupado. Estoy preocupado porque se están dividiendo este mundo. Por ejemplo, para esto tengo que hablar sobre las definiciones. Primero, ¿qué es un grupo armado organizado? Son aquellas estructuras denominadas como GAOs o GAOERES que tienen presencia directa en territorios a partir de células. Estas según las directivas de 015 del 2016 del Ministerio de Defensa. Tienen líneas de mando definidas como si fueran un ejército y capacidad de realizar operaciones militares. Entre esas entran Segunda Marquetalia, Clan del Golfo, los Caparros, el ELN, las disidencias de las FARC de Iván Mordisco y hasta ahí, y el EPL. Entonces aquí también encontramos la otra, grupos de delincuencia organizada. Estas son las que las GAOs subcontratan. Sí, señores. Muchos dirán, ¿cómo pasa esto? Sí, señores. Después de la época paramilitar, justamente esto nace en las fronteras, más que todo en Guajira, Cesar, Casanare, justamente, eso se relata en el libro de la frontera caliente del senador Ariel Ávila, que los carteles y los GAOs contrataban a los grupos delincuenciales urbanos para que hicieran su trabajo y les pagaban muy bien y así ellos no tenían que intervenir. De ahí aparece cómo salieron los contratos entre los paramilitares de la Sierra Nevada y la oficina de Envigado. Lo relatan. Y después vienen los grupos de delincuencia común organizados, que según la policía no violan la Convención de Palermo. En esta categoría suelen incluirse las GDO debilitadas y grupos más pequeños con objetivos de actividades específicas. Tenemos que ser claros, estos son los tres grupos que más han dado problemas. Pues imagine que en el informe que marca el contexto de la paz total del gobierno, especifica que en lo que tiene que ver en paz urbana, este sentido se arroja una mirada prospectiva relacionada al papel que juegan distintas estructuras delincuenciales. O sea, cómo se mueven, cómo funcionan, cómo pueden hacer un diálogo sociojurídico para ligarlos al proyecto de paz. Entre esos tenemos que ver grandes estructuras del crimen organizado urbano como la oficina de Envigado, que ya la había citado antes, como los chotas y los espartanos en Buenaventura, o los paisas o los camilos en Bogotá. Pero también tenemos que citar que también están ligadas al fortalecimiento de acciones policiales para la confrontación de las mismas, algo que no está pasando. Por ejemplo, el déficit de policías en Bogotá es casi de un 40% y cada vez ese número se va aumentando más. Lo mismo no podemos hablar de ciudades como Medellín o Barranquilla, que parecieran que ellos fueran los mandamases de esos territorios. Pero esto es consecuencia de qué? De la mala gestión de seguridad de los gobernantes. No, no señores, de las necesidades.
Porque algo que sí está muy claro es que la delincuencia va de la mano también con el recurso vital, con la generación de ingresos, con la falta de oportunidades. Y eso en Colombia sí no hemos tenido. Institucionalidad no la hemos tenido y mucho menos oportunidades para muchos territorios en el país. En las ciudades se ve mucho, bastante, este golpe de desigualdad. Ellos se caracterizan demasiado. Por ejemplo, Gao solo son el 3% de todas las aglomeraciones delincuenciales. Sí, señores, la GDO son solamente el 31%. Y los otros que son delincuencia común son nada más y nada menos que 66%. Y como la citaba, se miran de dónde estoy sacando esto, se los voy a mostrar. Este es el informe de paz y reconciliación sobre delincuencia urbana. Y aquí es donde nos sentamos a ver dos cosas. Que asimismo se identifican considerables G2 principales actores que construyen y disputan el entramado criminal de las ciudades. Por ejemplo, mientras el ELN manda en Cúcuta, sus grupos armados, que no son ELN, sino son otros contratados por ellos, defienden las líneas fronterizas entre la zona metropolitana de Cúcuta, la área metropolitana. Y aquí es donde nos sentamos y comenzamos a ver quiénes son ellos. Son los que manejan. Y hay varias. Hay demasiadas, diríamos yo. En Bogotá se caracterizan como 5. Y están localizadas, que es lo peor. Así es. De esta manera se disputan el control de las economías ilegales en Bogotá. Corredores estratégicos entre mercancías ilícitas. En la frontera nororiental principal, en las localidades de Suba y Usaquén, aparecen ahí y conectan con Chapinero al oriente de la ciudad. Tienen capacidad de expansión hacia los municipios de Chía y Sopó y La Calera. La frontera occidental principalmente en Engativá y Fontibón por parte de Suba. Pero eso no es nada, también se ven varios llevados, literalmente, de este delito. María Paz aparece, Patio Bonito aparece, y varios barrios de la línea de los cerros orientales también están apareciendo en esta línea. Y es que el control social territorial de aglomeración está en 3 grupos. Entre esos la columna capital de las FARC y el ELN, así como la presencia del Clan del Golfo en ciertos territorios de la ciudad de Bogotá. Señores, este video es largo, es complejo. Pero dentro también destacan organizaciones como los Paisas, los Camilos, Satanás y la Organización Internacional del Tren de Aragua. ¿Están localizados? Por desgracia, sí, están localizados. Como voy a mostrar en este mapa, están localizados. En ese mapa se ve la localización exacta de esas bandas y cómo se mueven, cómo están utilizando las fronteras urbanas, fronteras que no se ven porque no generan muertos, pero sí son líneas directas de mercado ilegal y ilícito y también de prostitución y explotación de blancas. Por ejemplo, cuando citamos al Tren de Aragua, estamos citando a una de las estructuras que más nuevas son en el país y de las que más han tenido incidencia, ya que son muy violentas. Que a comparación de grupos armados como los Paisas y los Camilos, estas llegaron declarando la ley de plomo en la ciudad de Bogotá. Es un ejemplo. Y pues esta gente específicamente domina el sector de Kennedy. Sin embargo, no descartan que hayan utilizado estas actividades mucho antes en otras partes de Bogotá, como Bosa, que pueden llegar en cualquier momento. Sus territorios están basados en Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, Kennedy y Bosa. Y al sur de la ciudad tienen parte de Chapinero y Candelaria. Los Satanás, esta es una de las bandas que recién llegaron que no son viejas en Bogotá, ya más o menos 6 años.
que se dedican a amenazar con panfletos. Comerciantes, dueños de bares, trabajadoras sexuales, visitaxistas. Así son sus actividades de microtráfico, porque eso manejan. Son responsables de múltiples casos de homicidios y torturas. Y parece que sus rentas suben a casi a 500 millones de pesos anuales. Casual. Alta. Los paisas. Los paisas. Actualmente extiende su presencia en la localidad de Suba, en Gativa, Usaquén, siendo la ciudad siendo estos territorios los más fuertes, pero a mí manejan Soacha. Aquí ellos manejan otros tipos, como la extorsión y el hurto, son su máxima expresión, pero donde han sido señalados también de cometer homicidios y amenazas. Estas estructuras son las únicas que se les han parado de frente al tren del agua y la han intentado sacar de sus territorios. Y hay muchas más, bastantes. Y esto solo nos puede dar una enseñanza para culminar con este informe. Que la verdad que la inseguridad del país no es culpa, es parte de la culpa de sus gobernantes, pero también es parte de la historia que lleva este país. Tenemos que ser muy claros que el país lleva afrontando más de 100 años de conflictos y esto ha generado necesidades y también ha necesitado la ventaja del dinero fácil. Pero ¿cómo no van a conseguir dinero fácil si es la manera más sencilla de poder obtener unos ingresos seguros para establecer una buena vida a viviendas? Esto no es una justificación, pero tampoco puede ser una razón de establecimiento. Hay que ser contundentes al decir que el Estado colombiano tiene gran parte de que los niveles de desigualdad sean proporcionales. No, mentiras, directamente proporcionales al tema de seguridad. Hablar de este tema es complejo porque al momento de hablar y conseguir la información es difícil. Territorios que ya están coaptados, como hace unos buenos meses, cuando el comandante del CAI de Patio Bonito fue capturado por recibir dineros ilegales, que tan raro terminó con una Toyota, con una camioneta Toyota evaluada en bastante dinero en menos de meses de que llegó al puesto. Eso pasa porque también las instituciones están coaptadas por estas entidades criminales, pero es que eso no es ahorita, ha pasado siempre. Acordémonos de que la policía también estaba cooptada por el cartel de Cali y por el cartel de Medellín. Y después llegaría el cartel del Valle también a ayudar ahí a decirles a los policías, parce, no nos persigan, nosotros les damos su platica y ustedes háganselos de la vista gorda. La gente no es así, la vaina no es así. Hay que tratarse bonito y serio. Gente, les digo esta reflexión. La seguridad no es totalmente culpa de los gobernantes, sino que también de los hechos históricos que llevan la desigualdad a los territorios. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien en su día.